qué podrías hacer aquí en quebuenaradio.tv. Buenas tardes amigos, yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. Hoy estamos desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial porque lo hemos tratado en el pasado. Hicimos a principios de años hicimos una serie de programas en donde específicamente hablábamos de el permiso de estudio o la residencia temporal como estudiante y cómo esto, qué beneficios tenía y cómo se daba. Hoy vamos a hablar vamos a volverlo a definir, pero lo vamos a usar cómo lo podemos encaminar hacia una herramienta para obtener la residencia permanente en Canadá. Pero también vamos a contar con dos invitados que han tenido experiencias, que han decidido que la residencia temporal como estudiante era en la avenida para poder llegar a su residencia permanente, pero han tenido diferentes experiencias, algunas negativas, otras positivas, pero vamos a aprender del testimonio real. Yo sé que cuando yo les cuento la situación, ustedes siempre se preguntan si será o no será, y por eso me gusta traerles testimonios de aquellos que lo han vivido, que lo pueden compartir con ustedes. Por eso me encanta que nos llamen al 416-630-4008, el teléfono en cabina, aquí en los estudios de quebuenaradio.tv. Bueno, en la primera parte del programa vamos a hablar de qué es una residencia temporal como estudiante. Vamos a definirla un poquito. Y después de hacer la definición, vamos a explicar cómo esta puede ayudar a obtener la residencia permanente y entraremos con nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada decidió llegar a Canadá como estudiante porque consideró que era el camino ideal para obtener la residencia permanente, una decisión a la cual llegó sola y que bajo la asesoría, y puedo levantar comillas, no sé si podría llamarlos como agencias de estudios o algo así, decidió llegar a Canadá y como una asesoría inadecuada o de pronto no de un experto la llevó a cometer errores. Esa es nuestra primera invitada, quien nos pidió no revelar su nombre, y bueno. Y en nuestro segundo invitado es una persona muy especial para mí, porque además de ser mi cliente, es parte de mi equipo, es una persona que he visto crecer y nos va a contar su historia. Pero los voy a dejar un cortito para que hablemos en nuestro primer segmento con nuestra primera invitada. Hoy estamos aquí desde Qué Buena Radio, este es su programa Boletín Migratorio, y estamos hablando de residencias temporales como estudiantes, como una herramienta para llegar a la residencia permanente. Vamos a hablar de testimonios y los veo en unos segunditos.
amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estoy aquí desde quebuenaradio.tv para recordarles que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde vamos a tener nuestro programa Boletín Migratorio. No te lo pierdas, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, quebuenaradio.tv. Bueno amigos, estamos de vuelta a nuestro programa Boletín Migratorio por aquí, por quebuenaradio.tv, desde Toronto, Ontario, para cualquier lugar del mundo donde hablamos español. Hoy estamos hablando de la residencia temporal como estudiante y cómo podemos utilizar esta herramienta para llegar a una residencia permanente. La residencia temporal como estudiante es, como lo hemos hablado en varias ocasiones, para nosotros o la legislación migratoria en Canadá, existen dos divisiones y es la residencia permanente y la residencia temporal. Las residencias temporales son conocidas en otros países como las visas de estudios o las visas de trabajo. Para nosotros son residencias temporales. La residencia temporal de estudiante en Canadá tiene una particularidad y es que tiene en cuenta al estudiante y tiene en cuenta al esfuerzo que el estudiante internacional hace y les da el chance para que esa persona pueda de una u otra forma llegar a la residencia permanente. Entonces, ¿qué virtudes tiene tener una residencia temporal como estudiante? Bueno, que si la persona puede trabajar medio tiempo cuando tiene una visa de estudio, siempre esta visa de estudio sea una visa de estudio o una residencia temporal como estudiante full time en un programa postsecundario, ¿ok? Y si usted está casado, pues su cónyuge puede tener la oportunidad de tener un permiso de trabajo, al bien que si tiene hijos, estos pueden tener un permiso de estudio. Ahora bien, si me pregunta, Angélica, voy a estudiar un idioma, ya sea inglés o francés, ¿puedo tener ese famoso permiso de trabajo? La habilidad para trabajar 20 horas semanales, la respuesta es no. Es simplemente para aquellos que pueden tener la capacidad de entrar a un programa postsecundario, máster, doctorado, etcétera, etcétera. Así que esa es como la parte bonita. Ahora, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite que si usted una vez entra en el ambiente canadiense, va a tener experiencia canadiense. Y si usted está estudiando y de pronto está casado y su esposo tiene una buena carrera y su esposo, mientras que usted estudia, ha hecho un año de experiencia laboral, esa experiencia laboral le va a ayudar muchísimo en el momento que su esposo, por ejemplo, si es un ingeniero, hablemos de un ingeniero químico, que tengo uno de mis clientes por ahí que está viendo, ¿no? O un ingeniero civil, y tuvo la oportunidad de trabajar en su ramo o en algo relacionado a su ramo, a su experiencia laboral, y la persona obtuvo un año de experiencia laboral en Canadá. Ese año de experiencia laboral le va a subir el puntaje en el Express Entry, en el Ranking System, y que además ese puntaje, en la combinación de puntaje, le va a dar la oportunidad a que tenga un puntaje mejor. Ahora, si usted no está casado y está soltero, cuando usted termine y usted se graduó de ese posgrado, de ese máster, usted va a tener la oportunidad de tener un permiso de trabajo abierto que se llama Postgraduate Work Permit, que no se da en todos los casos, así que tenemos que ver cuáles son los casos en que se da, que puede llegar a ser hasta por 3 años. Entonces, en el primer año, si usted se pone muy juicioso, podría llegar a conseguir un empleador que le contrate y que sea en el área de su expertise o de su experiencia, y esto le va a ayudar a subir el puntaje. Por eso es una herramienta para que usted pueda entrar al ranking system del Express Entry. Pero hoy voy a hablarle de temas. En la línea tenemos a nuestra primera invitada. Es una persona que decidió llegar a Canadá a través de esta avenida. No vamos a decir su nombre por razones obvias y van a terminar de verlo cuando terminemos de postular su caso. Y nos vamos a contar su experiencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por contribuir con nosotros y compartir tu experiencia con nuestro público. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ti por invitarme. Mi primera experiencia es, el programa de hoy se dice qué es lo que usted debe hacer y lo que no debe hacer. Cuéntanos de una forma resumida, qué es lo que usted piensa que usted debería, si viene a Canadá bajo una residencia temporal como estudiante, qué es lo primero que aconsejaría que se debe hacer y qué es lo que debe tener en cuenta. Y después nos dices de pronto, digamos, los que sean 3 puntos positivos y cuáles serían los 3 principales puntos negativos de acuerdo a ustedes. Bueno, pues después de todas las vueltas y cosas que me ha tocado hacer, ya he aprendido bastante
y es que primero que todo para estar de una manera segura y no gastar dinero en balde, como decía por ahí, es inscribirse en un college que sea público o community college, como le llaman acá, que quiere decir que están avalados por el gobierno, que son instituciones reconocidas y que de pronto no van a tomarte el pelo con el dinero o con el programa. Segundo, en cuanto al estudio, sí te puedes dejar asesorar por una agencia porque es la que sabe como de los programas y como de qué te viene mejor con respecto a tu carrera. Pero en el tema migratorio las agencias no tienen todo el conocimiento legal como tal, ellas han venido aprendiendo a medida que van atendiendo a los clientes como con experiencia, pero ellos no tienen el background o la educación pues como tal en leyes para saber qué es lo mejor para uno y qué no. Entonces ahí es donde cae uno en lo que al señor de la agencia le parece que es mejor con tal de venderle a uno el programa, pero no sabe qué me puede afectar a mí luego para quedarme acá y cuál es mi propósito a largo plazo. Entonces, son como dos asesorías independientes. Si yo quiero escoger mi college, está bien que yo vaya a una agencia, pero si yo quiero saber qué tengo que hacer para emigrar, yo no tengo por qué ir a una agencia porque no tienen ni idea de cuál es mi proceso, de cuál es mi situación para poderme asesorar de forma adecuada. Eso es como mi consejo o eso es lo que a mí me pasó. ¿Cuál sería? Bueno, no digamos que todas, pero digamos que deberían, para ponerlo en términos, en conclusión, es que la persona debe asesorarse correctamente desde el punto de vista legal, que es lo que quiere hacer porque tiene para cada tema. Exacto, el abogado es el que debe saber o el consultor o la persona que quieran visitar para el tema migratorio, es alguien que haya estudiado las leyes de migración como tal y que me pueda decir qué es lo que yo debo hacer para lograr mi objetivo final. Pero si yo voy a una agencia de estudios, pues no voy a encontrar esa información. Ellos me van a decir lo que han visto y lo que les ha funcionado en algunos casos, pero no todo el mundo le aplica lo mismo. Entonces, eso es como lo que yo veo y lo que a mí me pasó. Bueno, ¿y cuál sería el segundo punto? Por ahí nuestros amigos de Facebook se están quejando de que el volumen no está alto, pero estoy poniéndolo al máximo y no sé por qué no se escucha. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más duro. Entonces, te resumía, el primer punto es escoger un college reconocido, pero reconocido me refiero a que esté avalado por el gobierno, que sepas que existe hace mucho tiempo, que tiene programas avalados como tal por el Ministerio de Educación y no un instituto X que tú cuando estás desde otro país pues no tienes forma de chequear si el instituto se va a quebrar en 2 meses y el instituto se va a desaparecer. Entonces, a veces uno por ahorrarse el 10% o el 20% del estudio prefiere inscribirse en un instituto más económico, pero al final del tiempo le sale más caro, pues digamos todo el proceso porque terminas incurriendo en otros gastos para poder cubrir ese error que ya cometiste. Entonces yo lo que les recomiendo para uno estar siempre seguro es inscribirse en un programa y en un college avalado por el ministerio y que esté seguro que el instituto como tal existe, que cumple con todas las condiciones que el gobierno exige para luego aplicar a un postgraduate work permit. Ok. Liliana nos habla de que deberíamos estar seguros en qué tipo de institución estamos estudiando porque debemos estar seguros que esa institución nos va a llevar al final, que es un postgraduate work permit, que es el que nos va a ayudar a una residencia permanente, porque lo que ella está buscando es obtener la residencia permanente. Entonces cada caso es distinto. Liliana nos repite, dije el nombre, nos repite una y otra vez, perdóname, una y otra vez que tiene que ser una institución que esté reconocida por el gobierno, por el gobierno provincial o por el gobierno federal. Tenemos que hacer una distinción y es que cuando están hablando de que la institución debe ser reconocida, estamos hablando de la institución como institución educativa en términos de registro. Sin embargo, hay una institución que puede ser un Designated Learning Institution, un DLI, que puede ser una institución que le permita a usted obtener una residencia temporal como estudiante, pero eso no quiere decir que esa institución como tal le va a permitir a usted cursar
obtener, una vez se gradúe, un permiso de trabajo de posgrado o un Postgraduate Work Permit. Entonces, eso es importante. Creo que se nos están quejando porque el sonido no está, así que los que no están escuchándonos se pueden mudar a la página de quebuenaradio.tv en Facebook, que estamos en vivo en este momento, los que siempre no quieren cambiarse. En este momento, Liliana, dinos por qué tú consideras o por qué para ti eso es tan importante, determinar qué tipo de college. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues lo que les comentaba, yo digamos que por tratar de ahorrar en cierta manera, porque cuando averigüé que el costo de los programas normalmente oscilan entre 13,000 y 16,000 dólares el año, y en su momento yo dije, eso es mucha plata y no me alcanza. Pero al final terminé pagando casi el doble, porque la agencia me dijo, yo venía con mi esposo, la agencia me dijo, mi esposo en ese momento no hablaba buen inglés, entonces me dijo, tiene que él venir también a estudiar inglés, porque si no, no va a poder conseguir trabajo. Entonces, él tiene que inscribirse en un programa de inglés por tantos meses, y tú estudias 2 meses de inglés como para reforzar, y luego ya ingresas al college directamente. Entonces me ofreció un college privado que quedaba en Eglinton con Young Street, y pues obviamente el costo del año en ese programa era digamos la mitad de lo que cuesta en un college público. Entonces yo pues dije, sí, claro, con lo que voy a pagar en el otro lado, pago yo el mío y mi esposo puede estudiar inglés. Entonces, pues finalmente como que ella nos dijo que esa era la mejor opción, y pues nosotros le creímos porque pues era como la agencia. Entonces hicimos así. Cuando llegamos acá, pues resulta que el college en el que yo me había inscrito, tenía cara de todo menos de college, era un instituto IX, pero pues ya había pagado, no me devolvían nada, si yo me retiraba me devolvían el 30%, lo cual no era nada. Entonces, pues finalmente me tocó quedarme ahí. Cuando iban a mitad del programa, un día X, estábamos en clase y llegó el Ministerio de Educación a sacarnos de clase y a decirnos que el colegio estaba cerrado porque estaba en bancarrota, y que a partir de ese día ya no teníamos más clases. Entonces... ¿Cómo? Repitamos, no sé si todo el mundo nos está escuchando. Estabas en la mitad de la escuela, estabas recibiendo... tu materia, me imagino, o el subject o lo que estuvieras estudiando, y estando estudiando, ¿quién llegó para cerrar el college? Sí, estábamos en clase, ni siquiera nos avisaron pues que el college estaba teniendo alguna situación anormal o algo así. Simplemente un día se aparecieron unas personas, decían que venía del Ministerio de Educación, pues tenían unos carnets, y ahí se identificaron y nos reunieron a todos y nos dijeron que el college se encontraba en una situación económica difícil, y que por tanto había sido intervenido por el ministerio, y que se encontraba en bancarrota. Entonces que a partir de ese momento lo cerraban, y nosotros teníamos que esperar a nueva orden, pues para ver ellos qué solución o qué información nos iban a dar. Simplemente nos hicieron llenar unos formularios, y eso fue todo. Nadie nos pidió una disculpa, nadie nos dijo por qué pasaba eso, ni nada. Simplemente nos mandaron para la casa, y ya, nos quedamos sin estudiar por un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo te quedaste sin estudiar? Quedamos sin estudiar 2 meses, que duró el proceso mientras el gobierno no respondía. Afortunadamente, creo yo que el gobierno pues como que se prevé esas cosas, entonces tienen como un seguro, y el seguro pues cubría como este tipo de cosas. Entonces nos ofrecían la opción de ir a otro college, también privado, porque pues en ese momento dijimos, no, pues yo no quiero seguir en uno privado, pero lamentablemente esa era la opción. O si no, que nos devolvían el dinero, pero el dinero que nos devolvían era de los últimos, del tiempo que faltaba por estudiar. Entonces, pues con ese dinero, ¿tú a dónde vas a ir a estudiar? Si no, o sea, no alcanza para nada. Entonces, pues, la recomendación en ese momento de mi abogado, que eres tú, y gracias a todo me has ayudado mucho, era que terminara el college. Ok.
Entonces, la moraleja o la conclusión que tenemos de este caso en particular que quise compartir con ustedes es que cuando vamos a utilizar los estudios como una herramienta para obtener la residencia permanente, uno, hay que escoger bien el programa que vamos a estudiar. Dos, tienes que escoger bien la institución porque no quieres que te pase lo que nos está le pasó a nuestra invitada en el día de hoy, que en mitad de clase le cerraron el college y se quedó en la mitad después de haber invertido su dinero. Y tres, tienes que asesorarte legalmente de la forma correcta. Esos son los elementos que tienes que estar despierto para poder cuadrar. Muchísimas gracias por este testimonio, que sé que no es fácil que una persona pueda venir y hablar en público lo que le sucedió, sobre todo que ya llevaba un tiempo considerable en las aulas y que es traumático que una persona esté en su escuela estudiando y que de pronto vengan y cierren la escuela, no es algo positivo. Así que la moraleja desde el punto de vista de nuestro invitado en el día de hoy es: tienes que saber a qué institución vas a escoger, primero para saber que vas a poder terminar tu carrera y segundo para saber si esa institución te va a dar la oportunidad de tener un permiso de trabajo para que puedas practicar lo que estudiaste en este país. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros en el día de hoy y por compartir las experiencias y no solamente, sino por enseñarles a nuestros radioescuchas en el día de hoy. Así que en una próxima oportunidad esperaremos tenerte en el programa para que nos cuentes cuál es el final feliz de la historia. Vale, muchas gracias y pues gracias por dejarme compartir esta historia con todos para que estén un poquito más atentos a dónde invierten su dinero. Ok, bye bye. Bueno amigos, escucharon a nuestro invitado en el día de hoy, a una persona valiente que decidió compartir la historia de lo que le sucedió. Y nuestro segundo invitado va a tener una posición distinta, así que me voy a ir a un corte bien pequeñito en donde vamos a hablar qué experiencia ha tenido, qué recomendaciones tiene y qué no deben ser. Así que déjenme hacer la llamada y volvemos en un instante.
desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Como les prometí, en el día de hoy vamos a tener 2 invitados y en la línea tenemos a nuestro segundo invitado que tiene otra experiencia usando, o digamos que no usando, sino a través de la residencia temporal como estudiante, llegar a la residencia permanente. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchas? Ok. Queríamos preguntarte, quisiera saber por qué razón o cuál sería tu consejo en tu caso en particular. Cuéntanos un poquito por qué decidiste venir a Canadá y cuándo decidiste que la residencia temporal como estudiante te iba a llevar a una residencia permanente. No puede, perdón, el curso de inglés, y yo creo que la mayor o que lo mejor que le puedo consejo que le puedo dar a un estudiante es que busque la correcta asesoría, que no crea, porque todos los casos son distintos, la gente tiene diferentes opiniones, todos los casos son distintos, y lo que aplica a un estudiante o a una persona diferente no puede ser lo mismo que te puede aplicar a ti en tu caso. Por ejemplo, yo tenía muchos compañeros de clase venezolanos o colombianos, no, pero aplica de esta forma, o ve con este abogado, o ve con este asesor que no es abogado, sino que es un asesor que ha hecho una renovación de visa un par de veces, y entonces piensan que son expertos, pero yo creo que lo mejor es zapatero a su zapato, como decimos nosotros. Entonces cada quien sabe lo que debe hacer, y para eso están ustedes, los abogados, que saben cómo manejar y cómo ir. Yo creo que el mejor consejo es que vayan a un lugar donde le den la información correcta. Okay. Y que les inspire confianza. Okay. Hay gente, no solamente hay abogados, hay consultores de inmigración, hay immigration practitioners, como es mi caso en particular, pero en resumidas cuentas, tú consideras que las personas deben ir y deben estar bien asesoradas, pero en tu experiencia de vida, tú como ser humano, decidiste utilizar los estudios como el trampolín para la residencia permanente. Lo que no se debe hacer es buscar un consejo de una persona que no tiene experiencia. Ese es tu primer pensamiento. ¿Cuáles serían otros 2 desde el punto de vista como ser humano? Segundo, bueno, lo que yo hice, lo que gracias a tú me ayudaste a eso no es un secreto, eso es algo que te lo voy a agradecer por el resto de mi vida, porque estoy aquí gracias a ti. Yo llegué a tu escritorio, a tu oficina, que no sabía qué hacer, y me acuerdo que quería elegir un college, ya había estudiado inglés, me dijiste estudia inglés, me hiciste toda la tarea, estudia inglés, cuando termines el inglés vamos a aplicar a estudiar el college, y luego aplicamos a tu residencia cuando termines el college o durante esa estadía. Yo quería un college porque no tenía el dinero, quería un college más económico, un college privado, y me dijiste, ve la forma cómo tienes que hacerlo, pero tienes que estudiar en un college público porque eso te va a dar muchas más opciones, mucho más, vas a tener tu permiso de luego y un montón de cosas que yo no sabía, y que en ese momento estaba desesperado. Yo pienso que el feeling que el abogado, o que en este caso tú me diste a mí, fue lo que me determinó a poder quedarme aquí, porque de otra manera yo estuviera en Venezuela, 100% seguro. Ok, pero bueno, la idea aquí es que hablemos de quitando un poquito aparte de la experiencia entre tú y yo, ¿cuál sería lo que tú le recomendarías a una persona X? O sea, independientemente si yo vengo a estudiar, debo estudiar una carrera que sea como, ¿cuáles serían tus recomendaciones independientemente de la parte legal? Bueno, estudiar en un college que sea un college reconocido. Hay muchos colleges que después los cierran, cuando estás a mitad del colegio los cierran, colleges que son reconocidos, colleges gubernamentales. Sí es un poco más costoso, pero no importa, vale la pena. Una carrera que te sirva, que vayas a conseguir un trabajo de acuerdo al mercado. No vas a estudiar algo que realmente no te va a ayudar a saltar a tu residencia permanente. Algo con lo que te sientas tú seguro, que match con lo que tú hayas estudiado anteriormente. Por ejemplo, yo soy administrador, estoy estudiando negocios internacionales. Es algo que más o menos se compagina con mi carrera, y yo me siento un poco más seguro cuando voy al college. Son pequeñas cosas que te dan seguridad y que te pueden ayudar a que tengas tu residencia permanente. Tener un buen nivel de inglés, estudiar una buena escuela de inglés. Aparte, lo que ves en la escuela de inglés toda la semana, practicar, salir a la calle, todas esas cosas
que es la opción que te va a llevar a tu residencia permanente, y escoger, para mí lo importante es escoger una buena persona que te ayude, un buen abogado que te ayude con todos tus trámites, porque cada quien sabe lo que hace. Y hay muchas cosas que nosotros desconocemos, que ustedes como abogados son los que manejan su terminología y que pueden ayudarnos. Ok, y con respecto al área que la persona estudia, ¿qué piensas tú que una persona que nos está escuchando y de pronto está en tu país, qué sería tu principal consejo? Buscar, hacer de internet al menos del college, y buscar, como decía anteriormente, una carrera que sea acorde con tus habilidades y que si tienes un background, o sea, que hayas estudiado algo anterior, que más o menos te relacione para que puedas hacer tu continuidad. Cuando aplicas a tu residencia, mira, yo tengo una licenciatura en administración y también tengo un posgrado acá en Canadá en negocios internacionales. Entonces tienes como un historial de la misma área, ¿no? Es lo que yo digo. Ok, y te quería hacer otra pregunta. Tú vives en el ambiente de los estudiantes y oyes muchísimos otros testimonios de otras personas que han tenido otras experiencias. ¿Cuál es el error que tú consideras que los lleva a fallar en la estrategia de obtener la residencia permanente? Hay muchos errores. Yo creo que el más común es que fulanito me dijo, es que no sé quién me dijo que lo hiciera así, es que si ella lo aplicó, si él aplicó de esa forma, yo puedo aplicar de esta forma. O es que si yo tengo por ejemplo, muchos tienen miedo de, por ejemplo, si entro con un pasaporte europeo, empiezo con un pasaporte venezolano y tengo pasaporte europeo, puedo renovar mi visa con pasaporte europeo, puedo cambiar de turista a estudiante. Si estoy estudiando, ese me vence la visa, ¿puedo cambiar a estudiante? ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Puedo seguir como turista? ¿Renovo como turista? Esas son las dudas que más que todos los estudiantes tienen. Ok. ¿Consideras que el estudiante que ya está en Canadá, no la persona que está afuera, el que ya está y que está, de pronto son compañeros tuyos o que fueron compañeros tuyos o que conoces en la calle, están bien informados o no hacen la tarea? ¿Tú qué piensas? En cuanto a los venezolanos, nosotros estamos muy bien informados, para serte sincero, buscamos mucha información y siempre estamos, pero en general el latinoamericano cree mucho en, bueno, es que fulanito me dijo, es que aquel me dijo, es que yo leí, las fuentes de información no son bien claras, eso es el problema, que no son bien documentados en cuanto a la información, porque como dije anteriormente, cada caso es distinto y lo que aplica a una persona no puede aplicar a todos. Mi condición no puede ser la misma que otro estudiante, así sea venezolano, así sea más o menos, quizás se asimila, es similar, pero debería, como que cada caso se debe tratar individual. Ok. Una de las cosas que está diciendo nuestro invitado en el día de hoy es que cada caso es independiente, individual, es único. Y eso es una realidad. No existen dos casos migratorios iguales, independientemente que sean personas originarias del mismo país y que estén estudiando lo mismo en el mismo college. Las circunstancias que rodean a esa persona no son las mismas que pueden, inclusive las circunstancias propias de la persona no pueden ser las mismas, así que usted no puede considerar que lo que hizo una persona, usted lo puede hacer y le va a funcionar. Cada caso es único y es un consejo real y es lo que se vive. Estamos por terminar, estamos a 3 minutos del cierre de nuestro programa. ¿Tienes algún consejo que no nos hayas dicho que quieras compartir con nuestro radio escuchas en el día de hoy? Bueno, como lo dije anteriormente, principalmente buscar la información correcta, documentarse, investigar. No puedo hacerte publicidad, pero tú tienes tus programas de los miércoles y los jueves, son grandiosos, son gratis. Pueden interactuar contigo, te podemos preguntar. Esas son cosas que la gente debería aprender, que la gente debería seguir. Otros programas de radio, leer la página de Canadá y leer la página de Canadá si no sabes inglés. ¿Qué opinión tienes tú de la página del Ministerio de Inmigración? Está muy clara. Algunas terminología a veces un poquito confuso, porque obviamente si tu primer idioma no es inglés, alguna terminología está un poquito, no vas a saber el significado, pero en líneas generales yo creo que si lees bien y te documentas, puedes entender y puedes saber más o menos el paso que debes seguir. Mi última pregunta, la página de migración dice, y no sé qué piensa el público en general, para mí es una página compleja, porque tiene mucha terminología que implica exacto, una consecuencia legal. Pero dentro del ambiente estudiantil,
La página dice que usted no necesita un representante y no quiero que lo maneje desde el punto de vista de Angélica González como una persona que está legalmente autorizada para representar personas frente al ministerio, sino cualquier persona. Dice que tú no necesitas un representante legal para hacer tus trámites. ¿Tú estás de acuerdo con eso, con ese statement que dice o con esa afirmación que tiene la página web? Mira, mi opinión, ahí conozco personas que lo han hecho por sí mismos y les ha salido bien. Yo creo que esto es mi vida. Yo estoy aquí y esto depende de mi residencia. No quiero jugar con eso. Esas cosas, lo que es la salud y cosas legales, no se deben poner en manos de alguien que no sepa o intentarlo tú mismo. Es como si vas al médico y te automedicas. No, para eso el médico está. Yo creo que la gente debería ir a una persona que sepa, a un abogado, a un consejero o como quieran llamarlo, que les oriente, que tenga experiencia y tenga nombre, reconocimiento para poder aplicar y poder hacer tus trámites legales, porque esto no es juego. Porque por un error te puede dañar tu proceso migratorio y al final que vas a devolverte a tu país y lo que quieres es quedarte. Por ejemplo, en mi caso, prefiero quizás pagar o pagar, pero sé que al final voy a tener un buen resultado, es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Y no quería que de pronto la gente quisiera que esto es autopublicidad mía, porque lo que quería era compartir con ustedes las experiencias que ustedes mismos me han manifestado a mí y que yo creo que el público en general que está en la misma situación lo debe hacer. Son las 6 en punto. Mi equipo aquí me está mirando feo que tenemos que terminar nuestro programa en el día de hoy. Les agradezco a todos por acompañarnos. Les agradezco a mis dos invitados por ser valientes y venir y tratar de compartir sus propias experiencias para que los demás aprendan. Me gustaría que de pronto vinieras, porque conozco tu caso en particular y sé que fue algo para que sea un testimonio para otros, sin de pronto nombrar quién maneja tu caso, por favor, para la próxima. Seguro. Gracias por la invitación, que tengan feliz tarde. Ok, muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio desde quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá.